paso tiene una multa de 5,000 a 25,000 quetzales y la cancelación de la licencia. Bueno, entonces le dice el señor, usted no puede conducir así bajo efecto de licor. No, le dice, yo no estoy bolo, le dice. Y ahí empezó la discusión, ¿verdad? Bien, mire, bájese y para qué me voy a bajar. Y empiezan a hablar y todo ello. Y los que van acompañando son los que más problemas hacen. El asunto es de que al final, pues, se forma una discusión. Entonces, pensemos en que sean dos agentes de la Policía Nacional Civil los que han marcado el alto, y el piloto y los acompañantes, pues, empiezan a hacer ahí un gran alboroto. El piloto ya lleva de premio posiblemente responsabilidad de conductores. Y digo posiblemente porque se tiene que declarar si es culpable o inocente. Pero ya va a ser procesado por responsabilidad de conductores. Y digamos que ahí no hay problema. El problema va a ser cuando se alteren y empiezan a insultar a los policías. Si es PNC, dice Fátima, policías tales por cuales, hijos de no sé quién, y empiezan a maltratar, ¿no? Entonces le dice la poli, va, compórtese pues, porque yo no lo estoy ofendiendo. Sí, que no sé qué. Y el problema es el siguiente, porque ahí viene el numeral segundo. ¿Quiénes? Cualquier persona acometen a funcionar. Acometer es golpear. Entonces se bajan y le pega un gran empujón al policía, ¿verdad? Lo golpea, ¿verdad? Lo golpea. Y entonces tenía un problema así, pequeñito, y ahora tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque lo que se refiere a la responsabilidad de conductores, como leímos, pues tiene pena de multa. La multa se puede pagar por amortizaciones. Un buen abogado puede lograr que le den un criterio de oportunidad. Y si realmente le tocó bailar con la más fea y el abogado no tuvo esa listura, esa diligencia para pedir el criterio de oportunidad o no sabía que se podía, vamos a suponer que le impongan pena de multa, le van a poner la pena mínima, 5,000 quetzales. Se puede pagar en 10 cuotas, en amortizaciones de 500 quetzales cada una, pero ahí no pasa nada. El problema es que cuando ya se agrede a la autoridad, pero siempre que estén en el ejercicio de sus funciones, están con el uniforme y todo ello, los insultan, los agreden, ya entonces se complicó porque hay un delito que se llama responsabilidad de conductores y hay otro que se llama atentado. Y para eso nos sirve el numeral segundo del 408. Quienes acometen a funcionario, a la autoridad o a sus agentes o emplearen violencia contra ellos cuando se hallaren en ejercicio de sus funciones o cargos o con ocasión o con motivo de ellos. Y mire el párrafo final, los responsables de atentados serán sancionados con prisión de 1 a 3 años. Entonces ahí ya se complicó, porque ya agredieron a la autoridad. Primero ya los maltrataron, ya los insultaron e hicieron de todo. Entonces viene y ahorita Fátima, el asunto es que este delito ya tiene pena de prisión. Entonces pensemos que salieron de Antigua de Monoloco, yo no sé ni a qué hora cierran Monoloco, no sé si todavía existe Toreros o pensemos así lugares, ¿verdad? Entonces se echaron sus tragos, venían y todo, y les marcaron el alto ahí en la pura intersección donde ya se sube para Ramos, para la Nacional 14, donde hay una bota, esa es jurisdicción de pastores, les marcan el alto ahí se da cuenta que viene ebrio el piloto de por sí ya va con responsabilidad de conductores. Los acompañantes empiezan a insultar, a maltratar y todo, y uno de ellos se baja y le pega al poli. Y también se baja el piloto que medio puede caminar y también agrede al poli. El piloto va a tener responsabilidad de conductores y atentado. Y el acompañante se va a ir por atentado, por agredir a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Fátima, por favor, toma el tiempo.
¿Dónde fue eso, Fátima? ¿Qué lugar? Mm, cerca de Casa Santo Domingo. Sí, sí, gracias, Fátima. Fíjense que, mire, pues por eso le decía, lo que sucede es de que todos tenemos el derecho al trabajo, todos tenemos el derecho al trabajo. Y el asunto acá es de que acá, como le capté a Fátima, pues el piloto, pues en teoría venía bien. El problema era el que traían en medio, lo traían en medio para que no se quedara tirado, ¿verdad? El piloto venía manejando y todavía cargándolo, y el detrás venía ahí apretado casi ya sobre la parrilla de la moto y haciéndole presión para que no se cayera, y este fue el que causó el problema. Y ahí está el vivo ejemplo del delito de atentado. Entonces viene y nuestra compañera Fátima narra, y dice ella, lo tuvieron, se lo llevaron al juzgado y para salir en libertad, o sea, le dieron una medida sustitutiva. ¿Por qué razón? Porque ya vimos que este delito está sancionado con pena de prisión. Entonces, mientras se determina si es culpable o inocente, a él le dieron una medida sustitutiva. Sin duda alguna tuvo una buena defensa, ¿verdad? La defensa acreditó el arraigo, pidió una medida sustitutiva. En este caso, la medida que le dieron, tomando las palabras de la compañera, fue una caución económica de 10,000 quetzales mientras se investiga. Pero ahora díganme ustedes, ¿cuánto pudo haber tomado esa persona? Se tomó 6, 8 cervezas tal vez. Y esas cervezas fueron las más caras que él ha consumido. Porque independientemente de que sea culpable o inocente, ya tuvo la necesidad de buscar dinero para una caución económica. Si contrató los servicios de un abogado particular, pues ya el colega cobró su plata, ¿verdad? Porque él ya hizo el trabajo y todo ello. Y dejen de eso. El problema va a ser que le va a manchar, como decimos coloquialmente, los antecedentes, ¿verdad? Y después tiene que pagar un trámite para que ahorita por acá dice que también encuadró su conducta en lesiones. Sí, es posible, Marvin, es posible, tiene usted razón. Porque ahí, dependiendo la gravedad, ¿verdad? Entonces ya el INASIF tuvo que haber examinado al ofendido y ya todo inició como el delito de atentado por haber un concurso con lesiones. Gracias, Marvin, por la observación. Entonces viene la persona y se le complicó. Y así como el caso que dije, el muchacho venía en estado de ebriedad, ¿eso es un agravante? Sí, por supuesto, ¿verdad? Todo eso se toma en cuenta al momento de querer imponer la sanción y todo eso. Claro, claro, todo eso se puede tomar en cuenta. Entonces, miren, compañeros, acá está el vivo ejemplo del delito de atentado. Eso es en contra de la autoridad. Por eso se llama delitos contra la administración pública cometido por particulares. Bueno, aquí el sujeto activo pues, es cualquier persona, ¿verdad? El bien jurídico tutelado que va a ser la administración pública, ¿sí? Y el sujeto pasivo pues también va a ser cualquier persona, pero va a ser un funcionario o empleado público que esté desempeñando sus funciones. Y ahí es cuando lo golpean, ¿verdad? El elemento interno pues será en este caso decir, este poli pues a este le va a caer, lo piensa, y el elemento material es agredirlo y todo. Vaya, dejen ustedes eso. Quiero comentarles en una ocasión, por acá yo me imagino que aquí hay más de alguno que es de pastores o conoce. Iba una persona, trabajaba para X institución de esas que venden electrodomésticos, ya no me recuerdo bien de qué empresa, ¿verdad? Entonces dice que iba, en teoría iba para la antigua, ¿verdad? Pero él dijo, ya voy llegando a mi casa, es viernes, ya, gracias a Dios, ya mañana mediodía, pero mañana no entro tan temprano. Y dice él, que ya entrando a Pastores, él decide parar en un lugar y compra una cerveza, dice él. Y en teoría solo había destapado la lata o había tomado un poquito y de repente, para su mala suerte, alguien va y le pega en la parte de atrás y de la fuerza él pega al que va adelante. 3 vehículos. Llaman a la policía y cuando llega la policía, en los demás vehículos no encuentran nada y en el vehículo de él
lo ven que él lleva una cerveza ahí y lleva otra llena. Y cuando él habla, pues le sienten olor a licor. Lo detienen, lo consignan y todo. Bueno, el muchacho asustado y todo eso. Pero de repente cuando ya empezó, pues llamó a la familia, llegó el papá y qué te pasó y etcétera, etcétera. Entonces, esto lo escuché de él y le dice el papá, estas son las 2 cervezas más caras que te tomaste en tu vida, le dice. Y yo me quedé escuchando. Y ya en la plática me dice, ¿sabe por qué, licenciado? ¿Por qué, Leo? Porque mire, pues me dice, me va a salir más o menos en 12,000 quetzales, me dice, arreglar la panel, porque a él le dieron, ¿verdad? Y como él fue a dar adelante, como que hicieron acordeón la panel. Se tuvo que arreglar el vehículo de la parte de adelante, allá van como 15, ¿verdad? La panel fue consignada por la PNC, fue enviada a un predio y todo ello, y en el predio pues cobran, ¿verdad? Tuvo que pagar abogado, tuvo que arreglar con el dueño del vehículo que en la parte de atrás pegó, que aunque dice él que tuvo la culpa el que pegó atrás, pero como a él lo encontraron bajo efecto de licor, el asunto es que decían que más o menos redondeaban 22,000 quetzales ese par de cerdos. Y le digo, yo todavía va arriesgándome que me contestara mal. Le quedaron ganas de tomar, ya no, me dijo, ya no. Yo no sé qué pasó, yo venía muy estresado y yo he escuchado que con eso se desestresa uno. Me había tomado un poco, dice, y ese fue el olor que le sintieron, ¿verdad? Y le hicieron la prueba de alcoholemia y obviamente pues reportó que tenía alcohol. La verdad es un poquito discutible si solo con ese poco. Para mí que de repente había tomado algo más y él por ahí pues quiso seguir desestresándose. Los ejemplos claros, ¿verdad? Hay personas que también están ejerciendo sus funciones y yo miré un día un empleado que daba vía para los 2 lados con las 2 manos. Hijo, le dije, ¿qué pasó? Eso que fue por aquí, por el tejar. Había que tener cuidado, ¿verdad? Entonces somos seres humanos. Hay que tomar en cuenta que hay personas que pasan 4 o 5 horas. Yo no sé, Fátima, cuánto tiempo será las horas de duración de un turno, Fátima. Exacto. Y bajo este sol fuerte. Entonces, la recomendación es, como estamos en una época de reflexión, pues llevar la fiesta en paz. Delito de atentado. De una vez por ahí lo vinculamos con el delito de responsabilidad de conductores, que acá la responsabilidad de conductores lo que busca es sancionar al que conduzca en forma imprudente o negligente, ¿verdad? Y aquel que conduzca bajo efectos del licor, ¿sí? Si mire, ¿y qué pasó? Y su licencia, no tengo licencia. Ah, pues lo voy a llevar desvío por responsabilidad de conductores. Y no va a proceder, no va a proceder. Porque no tener licencia o no portar licencia es merecedor de una sanción administrativa, una remisión, pues. Pero ya, por favor, consejo. ¿Cuál es el consejo entonces? Se van a ir a celebrar, lleven un piloto designado, ¿verdad? Y si conocen a alguien que por ahí es escandaloso cuando está tomado, mejor no se junten con él, porque va a haber problemas. Ese es el típico ejemplo del delito de atentado. Viernes para amanecer sábado, sábado para amanecer domingo, 1, 2 de la mañana, LIC dice que hay un par de detenidos por este día. Mire, pero uno de ellos va para el juzgado de turno, el antiguo, ¿por qué? Porque ahí era como le dejó la cara al compañero. Había unos que lo dejan con una media luna aquí, con el ojo morado, etcétera. Le decía yo, muchacho, le decía, ya te complicaste la vida, ¿va? Aquí vas a pagar tu multa. Y allá en turno no sé cómo te va a ir. Delito de atentado. Agredir a la autoridad cuando está en el ejercicio de sus funciones. Mire, ¿y qué pasa si eso no lo preguntaron ustedes? No está de turno y le pegaron. Pues ya miremos, es una lesión, una falta y todo eso, ¿verdad? Ya cambia el tipo penal porque ya no se encuentra en el ejercicio de sus funciones. No quiere decir que queda impune, no. Le buscamos cuál es el delito. 409, delito de resistencia. Resistencia. Vamos con el 409. Bienvenidos ahí a los compañeros que se están sumando. 409, resistencia. ¿Quién? Cualquier persona se opusiera a la ejecución de un acto legal de funcionario o de la autoridad o sus agentes,
mediante violencia, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Vaya. Pongamos un ejemplo. Ya veo por acá, y sí, yo creo que está por acá Roberto, está Oscar, vamos a ver. Vamos por ahí, Roberto. ¿Dónde se encuentra Roberto? ¿Qué municipio? Jocotenango. En Jocotenango, muy bien, en Jocotenango. Va. Pensemos en que Roberto es el juez de paz de Jocotenango. Sí, eso, en un tiempo, ¿verdad? Pensemos. Entonces viene Roberto y ha sido comisionado para practicar un reconocimiento judicial. Ahí en San Isidro, Roberto, en San Isidro, creo que hay San Isidro 1 y 2, pero en San Isidro, pensemos, va a hacer el reconocimiento. Entonces él se coordina con la fuerza pública, así la policía, se ponen de acuerdo, programan día y hora para la diligencia y perfecto. Si la audiencia está fijada para las 10 de la mañana, 10 menos cuarto ya tienen que estar en el lugar, esperando todos. Bueno, pero de repente pensemos en que es una residencia que está cerrada, donde van a practicar el reconocimiento judicial. Entonces viene el licenciado Roberto y toca, dice el oficial, toque la puerta, dice, oficial de juzgado. Buenos días, sí. Y ya cuando sale la persona, sí, buenos días, dice el compañero Roberto. Señora, buenos días, nosotros venimos del juzgado de Jocotenango, venimos a practicar un reconocimiento judicial. Según el expediente, pues usted ya se encuentra notificada. Y viene la señora y tira la puerta. Entonces le dice al licenciado Roberto, señora, por favor, yo entiendo su molestia, pero nosotros no tenemos la culpa, nosotros nos están comisionando para practicar la diligencia. Yo le quiero comentar, y ya vamos con el delito de resistencia, que si usted viene y se opone, nos sigue tirando la puerta, nos sigue maltratando, y se atreve a golpear a uno de los que estamos acá, va a tener un problema serio. ¿Y por qué serio? Si es mi casa, sí, yo la entiendo. Pero a nosotros nos están comisionando. Y viene el licenciado Roberto y lee el código y le dice, mire, oiga lo que dice este artículo, establece, porque la ley no habla, resistencia. Quien se opusiera a la ejecución de un acto legal de funcionario, usted al tirarnos la puerta en la cara, al insistir con cerrar la puerta, estando ya nosotros acá, ya estando usted sabida de quiénes somos, a qué venimos, ya su abogado le explicó, aún a usted así se opone, usted puede cometer un delito que se llama resistencia. Y si usted se atreve a levantarle la mano al oficial, al secretario, al poli que viene con nosotros, a mi persona, se va a ir detenida por el delito de atentado porque estamos ejerciendo nuestras funciones. Entonces viene la señora y toma las cosas con calma, se relaja y se tiene razón, licenciada, disculpe por favor. Bueno, pero hay casos donde no, le tiraban la puerta a uno, practicando una exhibición personal, uno llegaba buenos días o buenas noches a la hora que sea, ¿verdad? Somos fulano y fulano, venimos a practicar una exhibición personal a favor de don fulano de tal. ¿Dónde está la persona? Y cuando uno preguntaba, ¡pum!, la puerta en la cara. Volví a tocar. Lo vuelve a hacer y aquí vienen los señores agentes y voy a ordenar que lo detengan por resistencia. Porque el tipo penal es claro, ¿quién? Cualquier persona se opusiera a la ejecución de un acto legal de funcionario o de la autoridad o sus agentes con violencia, y como no solo es golpear, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos maltrataron? Nos dijeron un montón de cosas, hijos de tal por cual, miren que no sé qué, que no les da vergüenza. Y decía una señora, por favor, relájese. Yo entiendo su molestia, pero no complique la situación. ¿Sabe qué? Mejor comuníquese con su abogado, que él le asesore. Y hay prisión de 1 a 3, ¿verdad? Entonces es complicado porque acá lo que está haciendo es resistiéndose, ¿verdad? Resistiéndose. ¿Dónde lo vimos nosotros muy seguido? Con los lanzamientos. Los lanzamientos es una figura del derecho civil. Hay personas pues que en algún momento han tenido necesidad de obtener un crédito de una institución bancaria y les dicen los personeros del banco, bueno, pero ¿qué tiene para dejar en garantía? Pues voy a hipotecar la casa. Ah, bueno, ¿verdad? Y contrato de mutuo con garantía hipotecaria, etcétera, tan bonito, depositaron el dinero y todo, problemas para pagar. Se atrasó y llegó a la
causal que estaba consignada en la escritura como motivo para dar por rescindido el contrato se atrasó con 3 cuotas del crédito, le van a iniciar un proceso, pensemos en una ejecución en vía de apremio, y van a ordenar el remate del bien que está en garantía, se va a eso y la persona nunca comparece al juicio, se llama rebeldía. Cuando se viene a dar cuenta, ya le están fijando plazo para que otorgue la escritura traslativa de dominio para el que compró el bien en remate. No lo hace, entonces comparece el juez en rebeldía de él, ¿verdad? Y la escritura pues se redacta. Y llega el momento tétrico, compañeros, cuando dice se señala el día, tal hora para ejecutar el lanzamiento del ejecutado, valga la expresión, o realizar el lanzamiento del ejecutado fulano tal, y cualquier otro morador del bien dándole posesión, en este caso al acreedor, pensemos. Iba uno, compañero de la poli, llega, buenos días, y solo para que ustedes se den cuenta, de repente nos atendía una persona que se estaba lavando la cabeza y salía y decía, buenos días, ¿qué les puedo servir, señora? Buenos días, les decía que pueden molestarla, fíjese que venimos a tal lugar, y entonces nosotros venimos acá a cumplir una diligencia de lanzamiento. Ustedes en algún momento pues tuvieron un crédito con los fulano de tal, les notificaron, llevaron el proceso, pero usted ya sabe que no pagaron, ¿verdad? Ya el señor ya tiene escritura y ahora venimos para que ustedes desocupen la casa. Y ahí, problema serio. Maltratos, insultos, que no les da vergüenza, que le están quitando su casa a la gente. Señora, nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo. Y en una ocasión, yo me recuerdo, cuando muy empezaba en el organismo judicial, me dice el juez, cuidado, Giovanni. Yo era auxiliar en ese momento, ¿verdad? Y ahí va una señora con el palo que se usa, el cabo del hacha, o sea, el palito que se usa para sujetar el hacha. Con ese me iban a dar, ¿verdad? Imagínense, ni cuenta me hubiera dado, tal vez ni estuviera por acá. Entonces le dice el juez, señora, por favor, le dice, no complique la situación. Yo no me la quiero dar detenida, no complique la situación. Señores agentes, hagan su trabajo. Entonces ahí está la resistencia, ¿verdad? No dejan que se realice el trabajo, ¿verdad? Típico ejemplo en los lanzamientos en los procesos civiles. Vamos con 2, con el atentado, con el lanzamiento, con la resistencia, perdón. Solo vamos a leer, para que no se sienta triste, el artículo 410, esa es simple lectura. Vamos enfatizando, vayan marcando ustedes el 408, el 409, como el atentado y la resistencia. Eso sí van a ser objeto de examen. 410 solo lo vamos a leer, a grabaciones específicas. Sí, José Gabriel, le doy el tiempo. Muchas gracias, licenciado, gusto saludarlo. Solo una Gracias, consulta, igualmente. licenciado. Este artículo 409, que es resistencia, es igual al de rebeldía, ¿no? No. Es diferente. Gracias, Fíjese que licenciado. la rebeldía en el proceso penal podría ser una situación en la que incurre el sindicado cuando no comparece al proceso, lo citan y no llega, como que se quiere esconder, entonces podría ser rebeldía. Ahora en el proceso civil, la rebeldía es una actitud del demandado que le notifican y le dicen, mire, preséntese, señale el lugar acá y nada. Como así en buen chapín, ni huele ni hiede. Eso es diferente. Acá estamos hablando de un delito que se puede dar cuando llega un funcionario, una autoridad o agente de autoridad a cumplir con su trabajo y lo que encuentra es resistencia. Encuentra oposición. Entonces, a eso se refiere el delito de resistencia. Gracias, licenciado. A usted, mi estimado. Entonces, seguimos 410, dije solo lectura. Las sanciones señaladas en los artículos, en los 2 artículos que anteceden, es decir, atentado y resistencia, se aumentarán en una tercera parte cuando, en los respectivos casos, concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1, si el hecho fuere cometido a mano armada, ahí ya se complica. Si el hecho fuere cometido por 3 o más personas, podríamos estar hablando de cuadrilla, ¿verdad? Si el autor del hecho fuere funcionario, cuando dice autor del hecho, o sea, el que comete el delito, fuere funcionario, autoridad o agente de la misma. 4, si por consecuencia de la acción la autoridad hubiera accedido a las exigencias de los agresores. O sea, le
realizando, lo están golpeando y el que está cumpliendo con la función cede con tal de que no lo golpeen, ahí se aumenta la sanción. Si se pusiere manos en el funcionario, autoridad o agente de ella. Eso de poner mano es si lo golpearon, ¿verdad? Entonces ahí ya se está complicando. Pero ¿por qué se agrava? Para aumentar la sanción, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a ver acá que del 411 al 13, pues fueron declarados inconstitucionales. Entonces esos ni los mencionamos, ¿verdad? Ahora, compañeros, vamos a hablar de un delito que se llama desobediencia. Desobediencia. El típico ejemplo del delito sancionado con pena de multa, delito de desobediencia. Solo ustedes hagan una anotación ahí en su código, ver 420. En el 414, anótenle ver 420 de este código. ¿Por qué razón? Porque los dos se llaman desobediencia. Pero vamos a marcar una diferencia. Este del 414 es cometido por un particular, en tanto que la desobediencia que se encuentra regulada en el 420 es cometida por un empleado público. Por ahí vamos a ir a analizar. Bueno, artículo 414, Código Penal. Cuidado cuando otorguen medidas de seguridad por violencia intrafamiliar o por violencia contra la mujer, hay que tener cuidado. Y vamos a explicar por qué razón. 414. ¿Quién? Cualquier persona desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, será sancionada con, oiga, multa de 5,000 a 50,000 quetzales. Ahí está lo complicado, compañeros. Vamos a citar ejemplos. Esto es común en los juzgados de paz. Esto es común en los juzgados de paz. Y hoy lunes se otorgaron 5 medidas de seguridad. Al rato, el viernes, ¿verdad? Como es fin de mes y todo, llama a la poli. Licenciado José Gabriel, licenciado Roberto, licenciada Stephanie, licenciada Fátima. ¿Usted está de turno, sí? Tenemos una persona detenida. ¿Por qué motivo? A él le notificaron medidas de seguridad a tal fecha y hoy, que es fin de mes, estaba ahí frente a la casa o dentro de la casa de la víctima, estaba insultándola, estaba maltratándolo, la quiso golpear y las medidas que a él le notificaron fueron las siguientes. Se le prohíbe al presunto agresor que perturbe o intimide a la víctima y a cualquier integrante de su grupo familiar. También le notificaron otra ley, ¿cuál es? Se le prohíbe el acceso al domicilio permanente o temporal de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio. Híjoles. Y entonces, rapidito, ¿cómo se llama el fulano? Ustedes no lo conocen, Juan Antonio Aguilón Morales. Ah, vaya. Sí, ese señor, va. Entonces, ya tiene la prevención, poli, en una media hora, digamos, perfecto. Y va al oficial de turno, junto con el juez para el juzgado, pum, ya. ¿Quién es el señor? Es don Juan Antonio. Este don le notificamos el día lunes y pues no se opuso. No se opuso a las medidas de seguridad. ¿Y qué dice que estaba haciendo? Dice que estaba ahí se abrió el portón de la casa de la señora y ya casi llegando a media casa les estaba insultando. Típico ejemplo del delito de desobediencia. A él, cuando se le dan las medidas de seguridad a la señora, yo lo voy a resumir, si llega una señora al juzgado y dice que el esposo es agresor o el conviviente es agresor, la maltrata, la golpea, le otorgan medidas de seguridad a la señora y dentro de las prohibiciones se le dice al presunto agresor, tiene prohibido llegar a la casa de la señora. Esa es la literal J que establece. Se le prohíbe al presunto agresor el acceso al domicilio permanente o temporal de la persona agredida, así como también a su lugar de trabajo o estudio. Quiere decir que él no puede ni llegar a la casa donde ella vive, ni donde ella trabaje, y si estudia, tampoco puede llegar a molestarla al lugar donde estudie. Vaya. Aparte de eso, la literal I, se le prohíbe al presunto agresor que perturbe o intimide a la persona agredida y a cualquier integrante de su grupo familiar. Híjoles. Hoy lunes 27 de marzo, le notifican las medidas de seguridad, le dan 3 días para que se oponga. Él no se opone. Cuando llega el notificador, maltrata al notificador, que así le decían a uno,
perdón, compañeros, parecen viejas defendiendo a las mujeres, uno ya no puede corregir a las mujeres porque ahí vienen ustedes, y etcétera, etcétera. Señor, disculpe, yo vengo a cumplir mi trabajo. En sus copias, no le firmo. Pues no me firme, ¿verdad? Mire lo que hago con su notificación, que agarran las hojas, en dos, no se preocupe. Problema de usted. Solo le recuerdo que usted no tiene que llegar a la casa donde vive, ni la tiene que insultar, porque si usted lo hace y ella llama a la policía y la policía lo sorprende flagrantemente, lo van a detener por un delito que se llama desobediencia, que está regulado en el artículo 414 del Código Penal y que está sancionado con multa de 5,000 a 50,000 quetzales. A mí me importa, así le dicen a uno. Bueno, lunes notificado, se le dieron 3 días para que se ponga, pasó martes, miércoles, jueves y uno está pendiente. Memorial, ¿qué vino ese memorial? Oposición a medidas, no, nada de eso. Ah, bueno. Ah, entonces no se opusieron. Y el día viernes en la noche, se recordó de todo, agarró valor, entre comillas, se tomó 2 taconudos y fue y llegó a la casa de la señora. Mira, tal por cual, que esos tus tatas del juzgado no están ahorita para defenderte y que mira, que te voy a enseñar que viene un vecino, llama a la policía, dice en tal y tal lugar, está un señor bajo efecto de licor y le quiere golpear a la esposa y se va a la poli. A la poli le dan un día de descanso, al que realice una aprehensión le dan un día de descanso. Así decían ellos. Entonces se van y pum, entran y cabal. Ellos no tienen que pedir permiso. Ellos tienen una excepción al delito de allanamiento porque están cumpliendo sus funciones, están prestando el auxilio. Ellos entran, buenas noches, y cuando ahí está el señor maltratando. Bueno, señor, ¿qué es lo que está pasando? Sí, que no sé qué, va. Usted tiene prohibido estar acá, tiene medida de seguridad la señora, entonces por favor retírese. No, que no, bueno, no quiere. Esposado para el juzgado. Típico ejemplo del delito de desobediencia. Entonces, la multa mínima, 5,000 quetzales. La máxima, 50,000 quetzales. Mire que voy a tener abogado, perfecto, tiene derecho a abogado. Y si es un abogado pilas, va a pedir un criterio de oportunidad, va a buscar los medios y todo, pero no se va a librar de hacer una donación a una institución. ¿Sí? Por lo menos le va a ir a donar ahí en Zacatepeques 2,000 quetzales en especie al hogar para ancianos Cabecitas de Algodón. Así podría ser. O que done 2,000 quetzales en productos de, digamos, de primeros auxilios a la estación municipal de bomberos de tal lugar. Tantos sueros salinos, Harman, etcétera. Compra usted en tal farmacia, la factura a su nombre, trae acá la factura al juzgado y un recibo de donación y vamos a ver si cumplió. ¿Qué necesidades? Desobediencia. Otro ejemplo que me recuerdo la desobediencia, y eso es bien, bien claro, en X municipio estaban regulando el tránsito. Entonces, pero como hay quien se desespera, ¿verdad? Le marcaron el alto a un piloto de transporte colectivo. Y él va, permítame, señor. Pero mire que no sé qué, que yo llevo tiempo y que ustedes no les da pena. Por favor, le marcan el alto y no obedece y se va. Sigue. Con el respeto a la compañera Fátima, pero si no se hacen un lado, los tira con el bus. Y digo con respeto a ella porque ella comentó que trabaja en eso. Y entonces hay gente que no le atina, no respeta. Viene el agente de PMT por su radio y le dice, vehículo de los transportes tal y tal, placas tal, acaba de hacer tal cosa. Lo detienen, llega la PNC, consignan al piloto, se va por desobediencia. Le dice al pasajero, señores, aquí nomás, el piloto se ha detenido, devuelva pasaje, no estamos nosotros, no hay arreglos con el ayudante, ¿verdad? Consignado. Mínimo 5,000 quetzales de multa. Entonces, esta es una desobediencia cometida por particulares, hay que tener cuidado con eso. Ahora, lo que yo les voy a preguntar, les voy a pedir favor, es que ustedes recuerden que como este delito está sancionado con pena de multa, entonces vamos a decidir si el señor que estaba insultando a la esposa en su casa o si el piloto que no respetó el alto y se fue y lo tuvieron más adelante es culpable o inocente a través del juicio por faltas. ¿Por qué? Porque se refiere
Muy bien, Andrea Socelia, así es, a un delito sancionado con pena de multa. Entonces, juez de paz, ¿verdad? ¿Dónde, en qué lugar estaba el señor insultando a la doña? A las señoras vivía ahí, pensemos en Ciudad Vieja, ¿verdad? Creo que se llama San Lorenzo, el Cubo, un lugar en Ciudad Vieja, alguien me corrige ahí. Sí, sí, ahí lo detuvieron. Perfecto. Muy bien. Entonces la policía vieja, pum, se lo ponen a disposición a la licenciada Brenda Elizabeth, la maestra Brenda Elizabeth, la jueza de Ciudad Vieja, pum, licenciada, mire, ella vive ahí en el juzgado, pues no hay problema. Mire, tuvieron por eso, va, está bien. Si es que le va bien, si es que le es la multa mínima, y si le ponen 10,000 de multa, imagínese usted. Bueno, mire que acá en Jocotenango, el licenciado Pérez Toledo de la jueza, mire que se va a Santa Catarina, Barahona, por el licenciado Juan Carlos del Valle, así puedo mencionar, ¿verdad? Entonces, desobediencia, cometida por particulares. El bien jurídico tutelado, la administración pública. Delitos cometidos contra la administración pública. Y ahí viene un problema serio. Como acá el ofendido es el Estado, porque la administración pública es del Estado, entonces muchos colegas se equivocan, se pierden y dicen, aquí la ofendida es la señora a la que estaban insultando. No, porque el señor está desobedeciendo la orden de un juez, de un funcionario, está atentando contra la administración pública, está atentando contra el Estado. ¿Y quién representa al Estado? La Procuraduría General de la Nación. Entonces, en esa noche, cuando lo detienen, el abogado tiene que estar pilas para acreditar el arraigo, para decirle, señor juez, aquí yo presento cartas de recomendación. Es una persona que por azares del destino, pues hoy se desubicó, pero usted puede ver, hay referencias, es una persona que trabaja, ¿sí? No tiene antecedentes penales ni policiales, y pues aquí está un recibo por consumo de energía eléctrica referente al lugar donde él puede ser ubicado, y por lo tanto pues yo solicito que a él se le beneficie con libertad simple, bajo promesa de someterse al juicio de faltas, y firmando para efecto el acta de caución juratoria. Por ejemplo, el abogado tiene que ponerse las pilas. Si el juez lo autoriza, perfecto. Entonces van a decir que se suspende en ese momento su primera declaración porque tiene que estar presente el representante de la Procuraduría General de la Nación, porque es un delito que atenta contra la administración pública. ¿Por qué? Porque si en algún momento quieren llegar a un arreglo en el sentido de un criterio de oportunidad, el juez no puede ser juez y parte, por eso él dictó las medidas de seguridad, a él le desobedecieron. Tampoco él es el ofendido, sino que él, por ser un empleado público, acá se está desobedeciendo o se está agrediendo a la administración pública. Entonces tiene que venir la PGN. Llega la PGN ese día, llegan los delegados de PGN y tiene que estar pilas el abogado defensor. ¿Qué tal, licenciada? Buenos días, sí. Usted viene a la audiencia a tal hora, sí. Lic, de repente podemos ver la posibilidad de un criterio de oportunidad. Pues, ¿qué propone el licenciado? Pues mire, él está arrepentido, pues él está consciente de lo que hizo. Una de las reglas de cumplimiento sería, pues él va a respetar las medidas de seguridad, no se le va a acercar a la señora, y pues proponemos hacer una donación. ¿A dónde propone usted? Pues mire, al hogar para ancianos Cabecitas de Algodón, él puede hacer una donación acorde a sus posibilidades, entre unos 1,500 quetzales. Bueno, en audiencia planteémoslo al juez. Y cuando se entraba a la audiencia, entonces decía, señor juez, previo a la audiencia, queríamos comentarle algo día. Pues se platicó ahí con el representante de PGN sobre la posibilidad de un criterio de oportunidad. Bueno, decidámoslo en audiencia, vamos a abrir el audio y en el momento oportuno, abogado, usted hace su petición. Perfecto, y va. Dice la audiencia y dice, bueno, buenos días, señores, estamos reunidos dentro de la carpeta judicial número tal y tal, a cargo del oficial tal, que por el delito de desobediencia se tramita en contra de un fulano y tal. Procedo a verificar la presencia de las partes. Se encuentra presente el sindicado fulano tal. Presente, señor juez. Muy bien. Él se hace acompañar de su abogado, fulano y tal. Presente, señor juez. Un lugar para recibir notificaciones, abogado. Sí, en este caso, señor juez, el casillero electrónico tal y tal. De ser necesario, pues una dirección física que consiste en tal lugar. Bueno. En representación del Estado de Guatemala se encuentra presente el abogado fulano y tal, sí, delegado de la Procuraduría General de la Nación, pues
Delegación Regional de Zacatepeques, presente, señor juez. Señalamos con lugar para recibir notificaciones el portal del ayuntamiento, número tal y tal, y el teléfono tal y tal. Perfecto. Entonces dice, previo al desarrollo de la audiencia, pregunto si alguien tiene alguna petición que formular, puede decir el juez. Ahí levanta la mano el abogado defensor del sindicato. Señor juez, y en este caso, pues solicitamos que a mi patrocinado se le pueda beneficiar con la aplicación de un criterio de oportunidad por considerar que el interés público y la seguridad ciudadana no fueron gravemente afectados y todo el rosario. Le concedo la palabra al delegado de PGN para que se manifieste. Señor juez, gracias. Esta representación no tiene objeción alguna siempre y cuando que se cumplan con las reglas que usted indique y que se realice una donación para el hogar para ancianos Cabecitas de Algodón consistente en 1,500 quetzales, pero en especie, y que se refieran únicamente a pañales para adultos. ¿Sí? Asimismo, que el señor fulano de tal asista a terapias psicológicas a tal y tal lugar y a escuela para pares. Entonces le dan uso a la palabra sindicado. ¿Usted está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Va a cumplir? Sí, va a cumplir. Se autoriza la aplicación del criterio de oportunidad y etc. De los 1,500 de donación no se la va a perder. Pero y si no le dan criterio de oportunidad, por lo menos 5,000 quetzales de multa, juicio por falta, ¿verdad? Entonces, ante el juez de paz. Ahí tienen presente, por favor, el artículo 20 del Código Penal, lugar de comisión del delito. ¿Dónde estaba maltratando él a la señora? Si la estaba maltratando en las Victorias de Jocotenango, será ante el juez de paz de Jocotenango. Si la estaba maltratando allá pensemos en San Lorenzo del Cubo, será ante la jueza de paz de Ciudad Vieja. Y si por el contrario era en San Lorenzo del Tejar, será ante el juez de paz de Pastores Zacatepeques. Ahí estamos. Muy bien. Eso es práctico. Ese delito, sí, por favor, ahí le ponen una estrellita ahí. Eso es muy importante que lo conozcan. 414 bis, pues no existe, está inconstitucional. Leamos un poquito el 415 para que no se sienta tan triste el artículo. Siempre si tienen alguna duda o comentario, por favor, compañeros, ahí con toda la confianza que nos caracteriza. Desorden público. Cometen delito que manda. Disculpe, Sí, Amílcar. el siguiente. Fíjese que me surge la duda. No tienen nada que ver con los artículos de ahorita, pero se me ocurrió con el ejemplo anterior. Por ejemplo, en el caso de que algún vecino llame de que, ejemplo, el esposo está en estado de ebriedad y está golpeando a su esposa, ¿verdad? Están dentro de su casa. Entonces llaman a la policía y llega la policía y estos, supongo que tocan la puerta, ¿verdad? Pero en este caso de que nadie abra ni nada y ellos logren ver que el esposo está golpeando a su esposa, ¿ellos pueden entrar a la fuerza o sí pueden entrar? Sí, pueden entrar a la fuerza. De hecho, en una persecución ellos pueden pasar, pueden ingresar. Ellos tienen esa sería una eximente, una excusa absolutoria, ¿verdad? Ellos no pueden ser, cuando están en el ejercicio de sus funciones, pues no podrían ser procesados por el delito de allanamiento, porque ellos están ahí cumpliendo con sus funciones. Sí, pues ya Es que el más, delito está surgiendo enfrente de es más, ellos. sí, es que ellos van el auxilio, ¿verdad? Ellos van a justificar. Al teléfono de equipo del número tal y tal ingresó una llamada solicitando auxilio, manifestando que en tal dirección estaban agrediendo a una persona, por lo que inmediatamente nos constituimos el lugar, verificando que era cierto, y desde afuera se oían gritos. Se tocó a la puerta, nadie abrió y los gritos eran desesperantes, por lo que se ingresó por la fuerza, sorprendiendo flagrantemente al señor Fulanda que estaba haciendo tal y tal cosa. Ahí está bien marcado. Incluso les quiero comentar, de repente por ahí alguna vez se tomaba como chiste, ¿verdad? Porque decían que había un agente, y yo, ¿qué broma es? Mire, señora, vamos a ingresar, pero usted me firma un conocimiento donde usted me da permiso para entrar a su casa. Entonces le decían los demás, de milagro la encontró viva. ¿Cómo le va a estar diciendo a la señora, autoríceme usted si adentro la están golpeando? Entonces tiene que entrar a ver, ¿verdad? Miren, pues, por ejemplo, solo para efectos de lo que dice el compañero, y como todos los días, pues tenemos que recapitular, acompáñenme en el artículo 206 del código, lo vamos a hacer así breve, 206, que se refiere al allanamiento. El particular que, sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrar en morada ajena o en sus dependencias o permaneciera en ellas, será sancionado con prisión. Perfecto. 208 excepciones.
Lo dispuesto en los artículos 206 y 434, y vamos a ver 434, no es aplicable al que entra en la morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero. Tampoco tiene aplicación respecto de los cafés, porque están abiertos, cantinas, ni se diga, tabernas, posadas, casa de hospedaje y demás establecimientos similares mientras estuvieran abiertos al público. Vale. Nos vamos al 434. Acompáñenme a ver el 434 para poder entender acá lo que estamos hablando. Y yo le agradezco al compañero hoy por la pregunta, porque uno despeja muchas dudas. 434, violación de sellos, el funcionario o empleado público que ordenare abrir. Sí, ahorita vamos ahí, compañero. Abrir, abriere o consintiere que otro abra papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviera confiada, será sancionado con multa. Va, esto porque lo establece el propio artículo. Entonces, digamos que hay una inviolabilidad a la correspondencia, pero esta es la excepción, el 434. Gracias ahí por también la aportación. Entonces nos vamos a ver el 436. Muchas gracias. Allanamiento ilegal. El funcionario o empleado público que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley. ¿Cuál es la formalidad? Con orden de juez competente. No puede entrar antes de las 6 de la mañana ni después de las 6 de la tarde. Que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que la misma será sancionado con prisión de. Entonces, esta excepción aplica para los agentes que están cumpliendo sus funciones. Entonces no va a decir, mire que lo va a denunciar, denuncie, ¿verdad? Entonces, de hecho, pues, los polis cada poco lo están denunciando, pero ahí también ellos están defendiéndose, ¿verdad? Porque hay quienes, pues sí, por prestar el auxilio, pues, han sido agredidos. Muy bien, entonces recapitulo. Si afuera, pues, se escuchan gritos. Incluso una vez tuvimos un caso, se sentía mal olor, tocaban a la puerta, nadie abría. Entonces la poli y los bomberos ingresaron y cuando entraron ya la persona que habitaba ahí ya tenía varios días en descomposición. Imagínense un caso. Otros casos, pues, vecinos alertaron que en tal lugar estaban agrediendo a una persona. Cuando llegamos desde afuera, se escuchaban gritos, se tocó a la puerta y nadie abrió, por lo que se hizo uso de la fuerza pública ingresando y al estar dentro de la residencia se sorprendió flagrantemente al señor y oigan ustedes cuando con un machete con la parte plana del mismo agredía a su esposa y sus hijos. Así se han dado los casos, ¿verdad? Entonces ahí no cabe ni siquiera el allanamiento que está en el 206 ni el allanamiento que está en el 436 ni tampoco podría alegar alguno, mire, como está cumpliendo funciones, pues hay violación de sellos. No, nada que ver, están cumpliendo funciones. Muy bien. Ahora, regresemos entonces ahí al 415, que es el delito de desorden público, que dije que lo íbamos a leer. Y se refiere a quienes turbaren el orden, la audiencia de un tribunal o en los actos públicos o sesiones de una corporación de cualquier autoridad. Pues digamos que hay gente que pues se aloca en una audiencia y empieza a maltratar. Podría ser desorden público, ¿verdad? 2, quienes causaren tumulto. Tumulto es bastantes personas, ¿verdad? Aglomeración o turbaren gravemente el orden de un establecimiento público o abierto al público. Centros de cultura o destinados a reuniones ocasionales o permanentes, espectáculos, solemnidad o reunión numerosa. Gente que se aglomera, pues, se aloca, pierde los estribos. 3, quienes en lugar público o en cualquier asociación o reunión numerosa ostentaren lemas, banderas o símbolos que provoquen directamente a la alteración del orden. 4, quienes impidieren o estorbaren a un funcionario el cumplimiento de un acto inherente a sus funciones. Los responsables de desorden público serán sancionados con prisión de 6 meses a 1 año y multa de tanto. Miren, este es solo para un ejemplo, nada más. Tengo un sobrino que se llama Jorge. 11 añitos tiene Jorgito ahorita. Como ahí hay un numeral, ¿verdad? Un inciso, dice, quien en lugar público o en cualquier asociación o reunión numerosa ostentaren lemas, banderas o símbolos que provoquen directamente la alteración del orden. Bye. Lo voy a ejemplificar, ¿sí?
Jorgito, pues 11 años, inocente. Se va un día, está en una escuela, una academia de fútbol, ¿sí? Del equipo Comunicaciones, ¿verdad? Allá en el occidente del país. Los papás se van a trabajar y dicen, Jorgito, recuerde que a tal hora lo van a ir a dejar, entonces por favor se lleva su uniforme. Vaya papá, se va. Academia de fútbol de los Cremas. Ese día ingresa con la camisola de los rojos, con el equipo, con el uniforme de los rojos del municipal. Cuando lo ven, le dice el entrenador, ¿va? Jorge, ¿y esa ropa? Me gustó, me la traje. Jorge, pero nosotros estamos aquí en un equipo diferente. Ah, disculpe, profe, yo no sabía. Niños, ¿verdad? Es 8, 9, 10, 11 años. A ellos les causó risa, les causó así gracia. Cuando llegó a la casa le dice, papá, hoy me regañaron. ¿Y por qué te regañaron? Porque me fui a entrenar con el uniforme de los rojos. ¿Cómo se va a ir usted con uniforme de los rojos a una academia que es de los Cremas? Entonces pensemos en eso, que una persona se vaya a un lugar donde hay simpatizantes de X persona o promulgan tal y tal lema y se va alguien con una consigna diferente, entonces ahí va a alterar el orden público. Y este delito lo que busca es sancionar a quienes alteren el orden público, causan desorden público. Pero este es solo como una lectura, no va a ser objeto del examen, yo les voy marcando cuáles. Ahora este que viene, sí, 416, ultraje a los símbolos nacionales. Aunque este ya lo habíamos leído por ahí cuando hablamos del ultraje a símbolos de nación extranjera. Refiere el 416, quien, cualquier persona, públicamente, sí, en lugar abierto al público, donde lo miren, ultraje, menosprecie o vilipendie bandera, emblema, escudo o himnos nacionales. Será sancionado con prisión de 6 a 2 años. Entonces acá solo veamos los verbos rectores, ¿sí? Indica que en ultraje, ultrajar pues es, pensemos ejemplo, escupir, quemar, se limpia los zapatos con la bandera, etcétera, ¿verdad? Menospreciar, va inmerso, ¿verdad? Y empieza a tirar y hace tal cosas, no va, o vilipendiar, pues es lo mismo, ¿verdad? Es, perdón por la expresión, pero es restarle toda la importancia a los símbolos nacionales y hacer lo que se les antoje. Y Gustavo me apoya ahí con el audio, le voy a hacer bastante. Ok, perdón. Gracias. No se preocupe, es automáticamente asertivo. Bueno, entonces ahí se refiere a causar menosprecio, pues, y respeto total por un emblema, por la bandera, por el escudo o por himno. Me recuerdo en una ocasión, este es un chiste, compañeros, ¿verdad? Decían muchos, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado porque el 20 de febrero, pues yo recuerdo que crecí sabiendo que se celebra el día de Tecumán, ahora es el día de la marimba, si no estoy mal. Pero ¿qué hacían antes? Claro, esa era broma para uno, ¿verdad? Feliz cumpleaños, le decían a uno el 20, ¿verdad? De febrero. ¿Y qué por qué hoy? ¿Qué es el día de Tecumán? Hasta ahí era una broma, de mal gusto, por supuesto, ¿verdad? Pero de repente nosotros supimos de un caso que eso fue constitutivo del delito de discriminación, ¿verdad? Porque ya no solo le decían a la persona feliz cumpleaños, sino que un 20 de febrero le llevaron un pastel. Y bravo, y aquel está de cumpleaños. ¿Y cómo cumpleaños? Sí, no está Tecumán, pues. Eso fue complicado, compañeros. Entonces, pero pensemos al revés, que alguien vaya a pintar, ahí hay un Tecumán ahí cerca del zoológico, ¿verdad? Y que lo vaya a pintar, que lo vaya a ponerle tal cosa, ahí ya es ultraje a símbolos nacionales, ¿verdad? O que se queme una bandera en público, etcétera, etcétera. Ejemplos. Violación de sellos, 417, solo es lectura nada más, solo es de simple lectura. ¿Quién? Cualquier persona violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa, ya lo revisaron, ya lo inspeccionaron, ya lo chequearon, le pusieron una cinta, le pusieron un sello y viene una persona y lo quita.
quien violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa, acá lo que hay que tener cuidado que está sancionado con pena de multa. Pero este solo es para que ustedes lo tengan nada más como una ilustración. Ahora, estos son los delitos que los particulares pueden cometer contra la administración pública. ¿Alguna duda de lo que vamos platicando, compañeros? Por favor, si hay alguna duda, con toda la confianza, algún comentario. Licenciado, muy buenas noches. Solo yo me voy a ir un poquito atrás, es el artículo 414. Usted dijo que este delito de desobediencia estaba especificado solamente para las personas civiles, se podría decir. O sea, las que no son entidades públicas. ¿Y cuál es el otro artículo que está de desobediencia que es para los funcionarios públicos, perdón? 420, que vamos a... No tenga pena, estoy para servir. Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno, entonces vamos a ver ahora los delitos cometidos por funcionarios o por empleados públicos, siempre en contra de la administración pública, ¿sí? Solo que acá, ya quien lo comete es un funcionario o empleado público. Y vamos con el primero, y es alguien que hasta de moda se pone ese artículo, 418, abuso de autoridad, ¿verdad? Abuso de autoridad. Lo leemos. Comete delito de abuso de autoridad, ya el sujeto activo es diferente, el funcionario o empleado público que abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallara especialmente previsto en las disposiciones de este código. Vale. El responsable será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 e inhabilitación especial. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare apremios ilegítimos o innecesarios. Los apremios, ustedes pueden ver ahí, hagan una anotación, ver artículo 178 de la ley del organismo judicial. Si alguien tiene por ahí la ley del organismo judicial, que se lea el artículo 178, como para poder hacer la relación correcta ahí. ¿Alguien tiene esa ley en la mano, por favor? Sí, yo, licenciado. Apremio. Por favor, Stephanie. Los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal, que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Es usted muy amable. Y lo vamos a usar para explicar. Segundo párrafo del 418. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare apremios ilegítimos o innecesarios. Bueno. 178 es ley del organismo judicial. Los apremios no son premios, son apremios. Apercibimiento. El apercibimiento es una advertencia. De repente ustedes van a leer en una resolución o una citación una parte que establece bajo apercibimiento que si deja de comparecer sin justa causa, se ordenará su inmediata conducción por la fuerza pública. ¿Qué le están diciendo? Si usted no viene y su inasistencia es simplemente porque usted no quiso, porque ¿cuál es la justificación? Pues que hay algún problema, se enfermó, sí, pasó tal cosa, se accidentó, entonces el abogado presenta un memorial indicando que el señor no podrá acudir a la audiencia porque fue revisado o fue operado de emergencia y adjunta para el efecto el certificado médico extendido por el doctor fulano y tal, donde establece tal. Ahí está justificado su incomparecencia. Pero no llegó ni se justificó, entonces le está diciendo el juez, bajo apercibimiento que si no viene, o sea, le advierto que si usted deja de asistir solo porque usted no quiere, lo vamos a mandar a traer con la policía. Entonces el apercibimiento es una advertencia. La conducción, y ese me va a servir por ejemplo, la conducción es, le libran un oficio al jefe de la subestación de tal lugar, le dice, señor fulano de tal, por los medios a su alcance, sírvase conducir a este juzgado al señor fulano de tal,
quien se identifica con el DPI número tal y que puede ser localizado en tal lugar para que esté presente en este órgano jurisdiccional el día tal a tales horas, con el objeto de tomarle su declaración como sindicado, pensemos por el delito de desobediencia. De la presente orden de conducción, sírvase informar el resultado. Muy bien. Y el otro apremio sería la multa. La multa es fijar una cantidad de dinero, ¿verdad? Pero pensemos y hablemos un poquito de la conducción. Cuando se habla de conducción, es solo eso. Don fulano de tal, buenos días, sí. Mire, venimos del juzgado, usted ha sido citado, no ha llegado voluntariamente, entonces el juez lo manda a traer. Hace favor, nos acompaña, nos vamos a ir. No, usted no está detenido ni nada por el estilo, solamente lo vamos a llevar. Bueno, ahí no pasó nada. Ya, buenos días, sí, informando una conducción. Aquí está presente el señor, muy bien. Hasta ahí todo bien. Pero como el ejemplo del abuso de autoridades, quien utilice apremios ilegítimos. ¿Qué pasaría entonces si es una orden de conducción y llegan a la casa? Buenos días, don fulano de tal. Sí. A la pared y lo esposan y con lujo de fuerza lo suben a la patrulla. Ahí hay abuso de autoridad. Porque la conducción no es detención. No lo pueden esposar ni siquiera, solo lo llevan. Si ya vienen y lo empujan y lo esposan, ahí hay abuso de autoridad, porque se está excediendo en sus funciones. Otro ejemplo del abuso de autoridad, siempre va a ser el funcionario o empleado público que abusando de su cargo, de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas. Pensemos un ejemplo. Sí. Detienen a una persona y como dicen que ya es fichita en el lugar, ¿no? Lo golpean, lo tiran sobre una mata de chichicaste, un árbol de chichicaste, no sé si ustedes conocen el chichicaste, lo agreden y todo, y lo presentan al juzgado. Típico ejemplo de abuso de autoridad. ¿Por qué se llama abuso de autoridad? Porque ellos tienen ciertas funciones, hay un límite para sus funciones, y cuando se exceden de ellas, entonces están abusando de la autoridad. Abusando de la autoridad. Ya sea entonces que sea en perjuicio de un particular, de un funcionario o empleado público, pero acá lo que se busca es que esta persona con su actuar está abusando de su autoridad, ¿verdad? Dos ejemplos del abuso de autoridad. El otro delito que vamos a analizar acá, vamos a ir viendo, vamos, al 420 nos vamos a detener. Incumplimiento de deberes. Este es contrario al anterior. 418 se le va la mano. Acá no lo hace. 419, incumplimiento de deberes. Comete delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. O sea, omitiere, no lo hace. Rehusare, se niega. O retardare, lo hace cuando quiere. Algún acto propio de su función o cargo, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación. Bueno. Entonces pensemos acá, dos casos. Llega una persona a X centro asistencial público, pero como decimos en Muechapí, se va muriendo. Y le dice, hasta reflexiones en internet hay de eso. Le dicen, doctor, sí, hay un señor ahí que de verdad que ya ni respirar puede. Él necesita atención, le dice el enfermero. Que se espere, porque tenemos una cola. Hay muchos pacientes. Vale. Doctor, el señor está muy grave. Mire, yo veo que se agarra al pecho y se agarra al abdomen y el señor se puso hasta amarillo, se puso morado. Nada. Y cumplimiento de deberes, ¿verdad? Fallece el señor, híjole, puede haber ahí homicidio culposo, puede haber homicidio, obviamente va a haber incumplimiento de deberes. Omitiere, se presta un juramento hipocrático, ¿verdad? Salvar la vida. ¿Sí? Porque aunque sea lo va a revisar, le dice, mire señor, ¿dónde le duele? Aquí va, póngale una ampolla para el dolor, llévenlo a rayos X, me duele el lado derecho, dice él es experto, posiblemente sea una apendicitis, bueno, mándelo por favor a tal, hacer una prueba de sangre mientras yo reviso acá, ahí hay función, no hay problema. Pero omitió, no lo hizo, se rehusó o retardó. Un típico ejemplo, ¿verdad?
O en el caso de la autoridad, llaman y le dicen, en tal y tal lugar, están agrediendo a una señora. Y llaman, ya la agredieron una vez, 5 de la tarde, la agreden 7 de la noche, 9 de la noche, y nunca llega. Incumplimiento de deberes. Porque hay una función que deben prestar, pero no la realizan. En cambio, en el 418, el abuso de autoridad se están excediendo. Y en el 419 no están cumpliendo. ¿Y por qué es un delito que atenta contra la administración pública? Pues sí, porque la administración pública es aquella función que realiza el Estado para prestar servicios públicos a la población a través de órganos administrativos. Y en este caso un hospital, pues es un órgano administrativo, tiene que prestar un servicio público. Una subestación de policía es un órgano administrativo, tiene que prestar servicios públicos, ¿sí? Y que esos servicios sean de calidad, y cuando no lo hacen, entonces lo que están lesionando es la administración pública. Y por eso solo pueden ser cometidos por funcionarios o empleados públicos. Vamos con otro, por favor, cualquier duda, ustedes ahí pueden preguntar. 419 bis, incumplimiento del deber de prestar declaración patrimonial. Lo vamos a leer así práctico y vamos a hacer una explicación. Comete el delito de incumplimiento del deber de prestar declaración jurada patrimonial el funcionario o empleado público o quien ejerza funciones públicas que estuviera obligado legalmente a prestar o actualizar su declaración jurada patrimonial y omitiere hacerlo transcurridos 60 días luego de la toma de posesión o lo hiciere sin cumplir con los requisitos previstos en la ley de la materia. Bueno, acá lo que tenemos que verificar es que hay una ley de probidad, así se llama la ley de probidad. Esa ley da un plazo para hacer una declaración jurada patrimonial. ¿Cuándo se realiza? Están obligados todo empleado o funcionario público que devengue un salario mayor de igual o mayor a 8,000 quetzales, es decir, gana 8,000 quetzales, tiene que prestar a hacer su declaración jurada patrimonial. Gana más de 8,000 quetzales, pues obviamente tiene que hacer declaración jurada patrimonial. ¿Qué es lo que hace? Que va a la Contraloría General de Cuentas, viene y dice, voy a hacer una declaración jurada patrimonial. ¿Por qué razón? Y dice que en mi trabajo me aumentaron y ahora con el aumento, pues yo ya gano más, ya gano 8,000 quetzales. 8,100 quetzales. Así ya está obligado. Muy bien. Compre un formulario y llénelo conforme va. Y por favor no se olvide llenar el anexo que va. Usted tiene que declarar qué deudas tiene, a quién le debe, tarjetas de crédito, número de tarjeta, por qué monto le debe a persona particular, denos el nombre del particular, su dirección, cuánto debe, tiene dinero en el banco, cuánto tiene, ¿sí? Le deben, quién le debe a usted, es dueño de alguna casa, todo tiene que estar ahí. Por eso se llama declaración jurada patrimonial. Usted está jurando que esas deudas o ese patrimonio tiene. Bueno, eso es cuando ingresa. Ahorita, Roberto, cuando deja de desempeñar el cargo, también tiene que hacer esa declaración jurada patrimonial. ¿Por qué? Por haber cesado en el cargo. Porque de alguna manera se tiene que cotejar, ¿verdad? Usted con cuánto ingresó y cuánto tiene. Entonces, si no lo hace en el plazo que establece la ley, acá establece 60 días el Código Penal. Sin embargo, la ley de probidad da un plazo de 30 días. Muy bien. Y si no lo hace, aparte que va a haber una sanción administrativa, si la Contraloría informa, pues va a haber un delito que se llama incumplimiento del deber de prestar declaración patrimonial. Sí, Roberto, por favor. Licenciado, buenas noches. Perdone la consulta con respecto a eso que usted dice del patrimonio. La declaración de patrimonio, ¿eso es únicamente si uno labora para alguna determinada empresa o bien es, digamos, percibir un poco más de esa cantidad por diversas actividades que uno realice? Ya le capté. Solo cuando uno trabaja para el Estado. Por eso indica, comete el delito de incumplimiento del deber de prestar declaración jurada patrimonial el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas. Entonces, usted trabaja para el organismo judicial, no usted va, trabaja para, pensemos, Ministerio Público,
trabaja para una municipalidad, trabaja para un hospital, etcétera, toda vez recibe un salario del Estado y su sueldo sea de 8,000 quetzales en adelante, tiene que prestar esa declaración jurada patrimonial. Si es para la iniciativa privada, pues nada que ver porque no aplica para trabajadores privados. ¿Cuál es el otro supuesto? Tal vez tiene un sueldo menor a 8,000 quetzales, pero administra dinero del Estado, administra fondos públicos, entonces tiene que prestar esa declaración jurada patrimonial. Lo hace al inicio, al tomar posesión, en el plazo que establece la ley de probidad, y lo hace también al finalizar su relación laboral, en el plazo que establece la ley. No sé si con eso aclaro su duda, Roberto. Sí, gracias, perdone, una consulta más, tal vez no sé si viene relacionado al tema. A mí en su momento, yo no sé si eso encaja acá, pero en su momento a mí me hicieron una actualización de datos en el banco y me estuvieron solicitando cierta información. Cierto mensaje me indicaba que todo esto lo hacían relacionado al tema de combatir el lavado de dinero, porque a mí me pasaron de una categoría a otra, pero no sé si realmente esto, pues como le repito, entraría parte de esto. No, ese es otro tema diferente. Lo que sucede es que los bancos pues tienen la obligación de mantener actualizados los registros de las personas, digamos los cuentavientes, los ahorrantes, etcétera, ¿va? Entonces, de repente por ahí hay algún movimiento en las cuentas. No estoy diciendo anómalo, sino que de repente ya el flujo es mayor. Entonces, necesitan que usted actualice datos, ¿verdad? Ejemplo, usted es abogado, sí, va. Mire, ¿y cuánto pretende usted más o menos que va a recibir mensualmente? Pues yo quisiera recibir unos 10,000 quetzales, puede decir uno, ¿verdad? ¿Y cómo está inscrito? Como comerciante, como pequeño contribuyente. Ah, bueno, entonces le vamos a poner ahí que usted, pues, en sus honorarios, pues puede percibir hasta 10,000 quetzales. ¿Ahí por qué razón? Porque si de repente le aparece un depósito de unos 5,000, 6,000 quetzales, pues está dentro del rango que usted ha declarado, ¿verdad? ¿Trabaja en otro lado? Sí, trabajo en tal lugar. ¿Y cuánto gana ahí? Tanto. Ah, bueno. Entonces, eso lo piden que actualizar datos porque la misma ley contra lavado de dinero u otros activos sí les impone la obligación a ellos para tener sus archivos actualizados. Y pues, obviamente, pues no es lo mismo una persona que reciba, pensemos así, el salario mínimo, que tenga su tarjeta de débito y que ya saben que sus 3,000 quetzales tarjeta de débito, pero de repente pues le otorgan a alguien un crédito por 60,000 quetzales o de repente le apareció un depósito por 10,000. Entonces es solo para tener actualizados los datos, que uno diga, mire, estoy trabajando en tal lugar y yo devengo tanto, entonces como para tener justificación de por qué el movimiento en la cuenta. Gracias, licenciado, muy amable. Ahí estamos al servicio. Bueno, entonces, respecto del artículo 419 bis, vamos a ver que si se comete una falsedad en la declaración jurada patrimonial, pues puede haber un delito, ¿verdad? Ya vamos a ir terminando. Entonces, 419 ter, falsedad en declaración jurada patrimonial. Comete delito de falsedad en declaración jurada patrimonial el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que durante el ejercicio de su cargo incurra en falsedad al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de Cuentas. Es decir, aquí mintió, pues, ¿verdad? No dijo cuánto debía o no dijo cuánto dinero tenía, ¿verdad? Y cabal lo que usted está diciendo, ¿verdad? De repente por ahí no declara que tiene dinero en el banco ahorrado, pero tiene X cantidad en el banco. Entonces ahí se está incurriendo en una falsedad, ¿sí? Ahora también, la acción penal de este delito es independiente de los procesos por cuenta establecidos en la legislación ordinaria vigente. Aparte de que este delito, pues, se puede tipificar porque se incurrió en una falsedad al hacer de la declaración jurada que se presenta en la Contraloría, pueden haber otros, por eso establece. La acción penal de este delito es independiente de los procesos por cuenta establecidos en la legislación ordinaria vigente. Cuando habla de procesos por cuentas, podría estar refiriéndose al juicio de cuentas, ¿verdad? Que es un juicio que se formula cuando un funcionario empleado público pues tiene que rendirle, reintegrarle dinero al Estado, ¿verdad? El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 y multa de 25,000 a 200,000 quetzales e inhabilitación especial. Bueno, algo que en un minuto,
respecto a lo que preguntaba Roberto. Si usted tiene una cuenta del Banco Industrial y maneja la aplicación de BI en línea, a cierto tiempo le va a pedir que actualice datos. Si tiene oficina, le va a pedir dónde está su oficina. Que por ejemplo usted que acredite qué profesión tiene. Pero es por un respaldo, ¿verdad? Porque entonces el banco quiere saber a quién le está prestando servicios y de alguna manera, pues, saber por qué puede tener cierto movimiento. También Banrural lo hace, de repente usted tiene una cuenta de ahorro, le dice, no le puedo actualizar sus movimientos, su tarjeta de ahorro, ¿por qué? Porque no ha actualizado sus datos, usted tiene que ir y actualizar los datos. Bueno, último delito que vamos a ver, entonces si ustedes quieren, agréguenle ahí, desobediencia cometida por funcionario o empleado público, porque también se llama desobediencia, pero una diferencia para el examen sería que la del 414 es cometida por particulares, en cambio la del 420 es cometida por empleado, es decir, funcionario público. Y lo leemos. Comete delito de desobediencia el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 1 a 3, multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación. Ojo acá. El sujeto activo es un funcionario o empleado público. Y lo que está haciendo es que está desobedeciendo, como establece acá, darle cumplimiento a una sentencia, ¿verdad? Entonces, no le quiere no le quiere dar cumplimiento a la sentencia, a una resolución o a una orden. Entonces, pensemos acá. En X institución, una subestación de policía, está el encargado de la subestación, el oficial a cargo, y dice, en tal y tal lugar, están informando, solo perdonen ahí, están informando que hay una persona escandalizando en la vía pública. Agente fulano y agente fulano, vayan y verifiquen. No, yo no voy a ir. ¿Y por qué no va a ir? Mi oficial, mi turno terminó a las 12 del día, por ejemplo, ¿verdad? Pero no venimos a descansar a las 12 del día, sino hasta las 10 de la noche. Y usted quiere que ahorita yo vaya, yo no voy a ir. Ah, bueno, si usted no va, pues vamos a proceder. Está cometiendo una desobediencia. Le estoy dando una orden. Ahí está el típico ejemplo. No quiere ir, ¿verdad? O vayan a poner puesto de registro en tal lugar, ¿verdad? Vayan y pongan puesto de registro en tal lugar. No lo hacen. Ahí hay una desobediencia cometido por un empleado público, porque está desobedeciendo una orden legítima, ¿verdad? O como que en un juzgado el juez le diga al notificador, bueno, de todos los despachos o exhortos que ingresaron, hay que ir a requerir de pago a 10 personas. Sí, pero yo no voy a ir. ¿Pero por qué no va a ir? ¿Está mal la dirección? No, yo no voy a ir. Ahí es muy peligroso, pero mire su trabajo. No, yo no voy. Desobediencia. Un empleado público está desobedeciendo la orden, está desobedeciendo sus funciones, ¿verdad? O ejemplo, en X hospital hay un accidente colectivo, le llaman, un bus, de un barranco, bastantes personas heridas, y le dicen a la enfermera, que es la que experta en sala de operaciones, bueno, señor, mire, ahorita se va para sala. No, yo no voy, acabo de salir, yo ni aguanto parar, tiene que ir a sala de operaciones. No voy. Se niega, delito de desobediencia. 414 es un particular el que desobedece la orden de la autoridad. 420 es un empleado o funcionario público el que no acata las órdenes superiores o las órdenes establecidas. Y como no lo hace, entonces puede ser responsable del delito de desobediencia. ¿Alguna duda, por favor, compañeros? ¿Algún comentario? Muy bien. Entonces, nos dará un folleto como el del parcial pasado. Dice, vamos a ver, Darling, vamos a ver. ¿Cuándo tenemos el examen, jóvenes? Dentro de 8 días. No, perdón. Lunes de Pascua. Cabal. Sí, ya me había asustado el lunes santo. Dije, Me voy en 15 días, licenciado.
Sí, está bien. Entonces, vamos a avanzar con nuestro contenido. Sí les voy a mandar un materialito recalcando. El segundo parcial aprovechen, porque viene solo respecto de ese material de apoyo y las leyes explicadas, ¿verdad? Las leyes explicadas. Entonces, quisiera ver si podemos nosotros analizar una ley el próximo miércoles. Yo les mando sobre qué ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, les voy a escribir ahí en el chat qué ley vamos a analizar el próximo miércoles. Mario Estuardo, ahí está. Saludamos a Mario Estuardo, está por ahí. Todos los compañeros. Yo les agradezco el favor de su atención. Muy bien. Les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones. El día miércoles vamos a analizar una ley también. Entonces, y práctico lo vamos a hacer práctico.